Buenos días, hermanos. El Señor le bendiga en este día el Señor. Es mi ruego a Dios, antes de iniciar esta enseñanza, que el Espíritu Santo obre en cada persona que está aquí. Al incrédulo para que crea y al creyente que está flojo y desobediente para que se anime. Si Él no hace nada, no hay nada que hacer con ninguno aquí. Entonces, les pido mucha atención y disposición en el Espíritu para esto que vamos a hacer en estos momentos de servicio de culto. Recientemente estuve averiguando acerca de lo que las personas piensan de lo que es para ellos el mayor problema del hombre. Y las respuestas que encontré fueron muy variadas, la que me lleva a la conclusión de que las personas no han llegado a concertar acerca de cuál es en sí el mayor problema del hombre. Algunos dicen, el mayor problema del hombre es la falta de educación. La educación es de vital importancia, dicen, ya que cuando la educación no está disponible, la humanidad sufre enormemente. Otros dicen, bueno, yo pienso que el mayor problema del hombre es la pobreza o el entorno ambiental del hombre. Es ahí donde los problemas más grandes ocurren. La pobreza es una enorme montaña de superar. Otros dirían, es el racismo el mayor problema del hombre, el odio o desprecio hacia nuestros semejantes. Sin duda, este es un gran problema en todo el mundo. La última respuesta que traigo dice que de lejos, sin la menor duda, dicen estos autores, el mayor y peor y más acuciante de todos los problemas con los que se enfrenta la humanidad es la religión, que es la base de casi todos los conflictos, atraso y horror que lleva aquejando al mundo y han hecho del mundo un lugar miserable e insoportable para la gran mayoría. Y desde hace muchos milenios, dice este autor. Y si seguimos preguntándonos o preguntándole a las personas, seguirán dando su opinión de lo que es para ellos el mayor y gran problema del hombre. Pero cuando vamos a las escrituras, que es donde debemos buscar, encontramos que desde el mismo momento en que se anunció la venida de Jesucristo, el significado de su nombre nos daría la razón por la cual se encarnaría entre nosotros. Y a la vez nos responde el interrogante acerca de cuál es el mayor problema del hombre. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Y pensando él en esto, José, acerca de María, de su embarazo, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Pero ¿por qué se llama Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven? ¿Ven? Así es que la segunda persona de la Trinidad se encarnó con el propósito de solucionar el mayor problema de todos, el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es la cualidad de cualquier acción humana que hace que no glorifique al Señor. Estuvo presente por primera vez en la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ha corrompido a todas las personas, excepto a Cristo, y conduce a la muerte tanto a nivel corporal como a nivel espiritual. El pecado es un acto de abierta rebeldía contra Dios y una declaración de independencia que hacemos a nuestro Creador. El pecado es una ofensa contra Dios, una deuda que debemos pagar. Es una infracción de la ley, es desobediencia, es transgresión, es impiedad, es un poder dominante, destructivo y sobre todo un poder engañoso. Qué horrible es el pecado. Y comenzando su ministerio, el Evangelio de Marcos, hablando del Señor Jesucristo, viene anunciando el reino de Dios. Y dejó claro que los que entrarían a dicho reino tenían que desechar el pecado de sus vidas.
Acompáñenme al texto que leyó nuestra hermana Beiro para que veamos cuál es la porción de este texto que vamos a considerar. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Así dice la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y he aquí ahora la porción que trabajaremos hoy, o el término: arrepentíos. Ahí voy a hacer mi énfasis yo. Arrepentíos, y luego dice: y creed en el evangelio. El título para esta enseñanza que le he puesto es: el arrepentimiento, una necesidad urgente para los hombres. El arrepentimiento, una necesidad urgente para los hombres. Veremos 5 puntos. En primer lugar, el concepto de arrepentimiento. En segundo lugar, veremos que Cristo manda a los hombres que se arrepientan. Es una orden de Cristo. En tercer lugar, veremos por qué se necesita el arrepentimiento. En cuarto lugar, veremos el arrepentimiento y el evangelio. Y en quinto lugar, veremos unas aplicaciones. Veamos entonces en primer lugar el concepto de arrepentimiento. Si hay una palabra que ha sido torcida en la mente de muchos que se hacen llamar creyentes hoy en día, es la palabra arrepentimiento. Creen que se puede llegar al verdadero arrepentimiento sin desechar el pecado de sus vidas. E incluso algunos piensan que arrepentimiento es tener una vida pasiva, quieta dentro del cristianismo, donde no hay un verdadero proceso de santificación ni mortificación del pecado. Algunos piensan así. Además, otros piensan que cuando una persona experimenta la conversión, se vuelve tan buena, pero tan buena, que no hace falta que se arrepienta día tras día. Todo esto, hermanos, todo esto no es más que una mala y peligrosa comprensión de lo que es el verdadero arrepentimiento. Pero cuando lo vemos a la luz de lo que la palabra de Dios dice, hay que prestarle mucha atención. Hay que hacer un pare en el camino cuando veamos en las Escrituras lo que el arrepentimiento es y significa. ¿Qué significa entonces, a la luz de las Escrituras, el arrepentimiento? Comienzo diciendo que el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por la cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Entonces, teniendo en cuenta el concepto bíblico de arrepentimiento, arrepentimiento significa un cambio de mentalidad o una forma distinta de pensar que viene acompañado de lamento, que va con un cambio de mentalidad o una forma distinta de pensar, como les dije. Entonces, este cambio de mentalidad, esta forma distinta de pensar, que trae como si un lamento, va acompañado de 3 cosas. Primero, de un cambio de dirección. Ahora la persona que se arrepiente ya no camina hacia el pecado, sino hacia Dios. En segundo lugar, de un cambio de vida, donde ahora la persona, en ella ya no reina el pecado, sino que reina Dios. Y un cambio de acción, donde la persona ahora muestra con su conducta, con su vida, que no es esclavo del pecado, sino siervo de Cristo. El arrepentimiento genuino comienza con una convicción sincera del pecado. ¿Sí? ¿Sí comprendemos que el arrepentimiento genuino comienza con una convicción sincera de pecado? Comienza con un reconocimiento inequívoco y doloroso de haber ofendido a Dios, abrazando lo que Él desprecia y aborrece. Y que implica, por lo tanto, saber en nuestro corazón que esto que hice está mal, es pecado contra Dios. Si hacemos eso nosotros, hermanos, imagínense usted a un hombre que se dirige hacia Cereté, donde debe llegar urgentemente, vital que ese hombre llegue a Cereté, pero va por el camino que conduce a Tierra Alta.
después que lleva largo tiempo en ese camino que conduce a Tierra Alta buscando CRT, se encuentra con alguien que le dice, estás en un error, estás equivocado, este no es el camino. ¿Qué esperamos entonces que haga esta persona? Que se vuelva al camino por donde iba y se disponga a tomar el camino correcto que lo lleve a donde él debe ir. Esa es la idea. Igual pasa con el arrepentimiento, hermanos. El pecador necesita la convicción de que va por el camino equivocado, el camino que lo lleva a la condenación eterna. Y luego que el pecador ha adquirido y aceptado como buena y válida la información de que va por el camino equivocado, entran en juego su voluntad y sus emociones. De tal manera que ahora en el espíritu decide caminar por el otro camino, a la vez que aborrece el camino anterior y se entristece de haber estado tanto tiempo en el error ofendiendo a Dios. Uno de los ejemplos más claros que nos muestra la naturaleza radical del arrepentimiento como un vuelco y un retorno completos es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El joven que una vez se había comportado con tal insensatez en el pasado, ahí está reflejado el verdadero creyente. Insensato en el pasado, impío en el pasado, hijo del diablo en el pasado. Repentinamente este joven comenzó a aborrecer ese estilo de vida que una vez consideró atractivo. Y en completar la humillación, se dirigió a su padre sabiendo que no tenía nada que demandar a su padre. Yo no merezco nada. Así fue donde el padre. Él no era digno ni siquiera de trabajar en la finca como un simple criado. Vemos entonces cómo el arrepentimiento viene ligado a un profundo sentido de indignidad y de necesidad. Pero al mismo tiempo está estrechamente ligado a una seria determinación de divorciarse de ese pecado o de esa vida de pecado. Lucas capítulo 3, versículo 8. Luego de que Juan el Bautista les advierte a la gente de su tiempo, una advertencia que también debe tener presente cada persona de este mundo, acerca de las terribles consecuencias del pecado, le dice ahora la manera de escapar de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la manera de escapar de la ira venidera. Es la manera de entrar al reino, arrepintiéndose. El llamado aquí que hace Lucas, que hace Juan el Bautista, es a no vivir de las apariencias la vida de fe. Ese es el llamado que hace aquí. Sino a manifestar con la conducta de que hay un verdadero cambio en esa vida que se deriva de la presencia de Dios en ella. ¿Ven lo que es el verdadero arrepentimiento? Hermanos, el arrepentimiento implica un acto decisivo de volverse de la antigua forma de vida. El creyente no puede vivir ni pasivamente ni como un impío en el reino. Es un divorcio total de la antigua vida, de sus valores, y se aferra a la gracia y a la misericordia de Dios, viviendo en plena dependencia de su Señor. Dios, dice al pecador a través del profeta Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículo 7. El llamado de Dios al hombre no es a dejar de pensar, sino a dejar sus pensamientos malvados y a pensar como Dios piensa, ver las cosas como Dios las ve, a juzgarlas como Dios las juzga, a entenderlas como Dios las entiende. Eso es lo que es arrepentirse. Entonces, primer punto, concepto de arrepentimiento. Teniendo en cuenta ese concepto, vamos a seguir todo lo demás de la predicación hasta el final. En segundo lugar, veremos entonces que Cristo manda a los hombres que se arrepientan. No es una palabra a la ligera que está en el aire. Cristo manda a todos los que están aquí
y a todos los hombres de todos los tiempos que se arrepientan. Arrepentíos es la orden que da el Señor a los hombres. Es importante tener en cuenta, mis hermanos y personas que están visitándonos en el día de hoy, que no debemos ignorar este mandamiento. Si en el ámbito terrenal, en el contexto, vamos al contexto, si en el ámbito terrenal, cuando un emperador romano, un simple hombre malvado, un emperador romano era coronado como rey, no invitaba a los súbditos de su reino a que aceptaran su autoridad si ellos querían, sino que exigía a todos ellos sumisión y lealtad. Y lo alcanzaba, la gente era sumisa y leal al rey. Si las demandas de un emperador romano impío eran absolutas y todos debían obedecerlas, cuanto más la demanda del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, el que es el alfa y el omega, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, deben ser oídas y obedecidas por los hombres. ¿Cuánto más esas palabras? ¿Ven la seriedad con que la gente debe tomar las cosas? Cuando Cristo dice que se arrepientan, hay que arrepentirse. Porque no es un juego. Fácilmente puede mandarnos a todos al infierno así Él quiere ya mismo. ¿Quién va a decir injusto por eso? Todos merecemos el infierno por nuestros pecados. Fácilmente Cristo puede decir, todo el mundo se condena y listo. Y se acabó el problema. Se acabó el orgullo, altivez, la soberbia, se acabó. Pero en una expresión tremenda de bondad y de amor, con estas palabras llenas de gracia, busca que los hombres restauren su relación con Dios y se humillen ante Él. ¡Qué bondad! ¿Ven la bondad de Dios? Y si el Señor Jesucristo es quien está ordenando a los hombres que se arrepientan, mostrando esta verdad central y vital en las Escrituras, lo que se espera de los creyentes de todos los tiempos es que ellos también enseñen esta verdad del arrepentimiento como una orden de parte de Dios. No es invento mío cuando predico, es una orden de parte de Dios mismo. El arrepentimiento es de hecho la primera verdad y la más importante en el Nuevo Testamento. El primer predicador que aparece en los evangelios es Juan el Bautista. ¿Qué predicó Juan el Bautista, hermanos? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, Marcos 1:4. Esta fue la primera declaración del primer predicador del Nuevo Testamento. El siguiente es nuestro Señor Jesucristo mismo. ¿Qué predicó Cristo? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, que es el texto que tenemos aquí. El mismo mensaje y la misma insistencia. Luego hallamos a nuestro Señor enviando a los 12 apóstoles a predicar y sanar. Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. ¿Ven? Marcos 6:12. El mensaje sigue siendo el mismo. Esa es la postura en los evangelios. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, vemos allí cómo fue formada la iglesia y el comienzo de la iglesia cristiana tal como la vemos hoy. Allí comienza específicamente la predicación cristiana y Pedro predica en el día de Pentecostés el primer sermón del que tenemos constancia. Todo el mundo habla de ¿qué fue el primer sermón? El de Pedro en Hechos. ¿Pero qué predicó Pedro? ¿Qué tiene que ver eso con la vida tuya y con lo que debe hacer para con los demás? ¿Qué predicó Pedro? Las personas que habían escuchado, se dirigieron a Pedro y los demás y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro contestó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:28. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Consideremos ahora la predicación de aquel otro gran predicador, el apóstol Pablo. Y hallaremos que el mensaje es, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Sigue siendo el mismo mensaje.
En el Nuevo Testamento es fundamental el arrepentimiento. Es la primera verdad que se predica y se le recalca a las personas. Es la puerta a través de la cual deben pasar todos los que entran al reino. El arrepentimiento. Y la negativa a atravesarla condena y maldice. Por lo que el arrepentimiento es esencial y vital en la vida cristiana. Hermanos, el arrepentimiento no es opcional. No es una opción que debes tomar tú. No puedes, bueno, lo voy a rechazar o no lo voy a rechazar. Los hombres, y si no lo recuerdan, se los voy a recordar. Los hombres no pueden creer que pueden rechazar la palabra de Dios sin acarrear las consecuencias eternas de su atrevimiento. Hasta aquí entonces, el segundo punto. El arrepentimiento es una orden de Cristo. En tercer lugar, ¿por qué se necesita el arrepentimiento? ¿Por qué se necesita el arrepentimiento? No cabe ninguna duda que a la luz de las Escrituras podemos ver que el pecado es la clave de todos nuestros problemas. En nuestra sociedad actual es raro usar la palabra pecado, incluso en algunas iglesias. Pecado. Yo pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es un invento de los hombres religiosos. Eso no es verdad. Incluso la idea misma de pecado se ha perdido. Vivimos entre personas que son incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Sugerirles que algo es pecado, mira, esto es pecado, mira, tú eres pecador, o enseñar que son pecadores, como dije, es algo fuera de lugar. Esto es algo viejo, pasado. Es más, me ofende con lo que me dices. Así es la gente. No quieren que les hablen de arrepentimiento. No lo consideran. Pero cuando examinamos los evangelios, encontramos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto a su origen como a sus consecuencias. Él no dudó en denunciar el pecado a la gente. ¿Y por qué? Porque él sabía que el pecado es la clave de todos nuestros problemas. ¿No han distinguido ustedes eso? Si te andas en pecado no creces. Si andas en pecado no tienes comunión. Si andas en pecado no sirves. Si andas en pecado no testificas. Si eres un perezoso no haces nada en el reino. Entonces, ¿ves que el pecado es un estorbo que debes quitar de tu vida hoy mismo? Y teniendo en cuenta la realidad del pecado en el hombre, es necesario el arrepentimiento en primer lugar, porque el pecado pone a los hombres en pie de lucha contra Dios. En primer lugar, se necesita el arrepentimiento porque el pecado pone a los hombres en pie de lucha contra Dios. Es una pelea perdida, de antemano les digo. Está perdida de antemano. Cuando Adán iba, pecaron en el huerto del Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Esto es lo que les digo. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. En este contexto, el pecado fue una clara declaración de guerra contra el bendito y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué atrevimiento! Rechazaban la voluntad de su Hacedor para imponer la suya propia. ¿Cómo viven los hombres hoy? ¿Cómo viven los hombres hoy? ¿Cómo vive la gente incluso dentro del cristianismo? Haciendo su voluntad. Haciendo lo que a su parecer es correcto. Ignorando las escrituras. Eso hacen los hombres hoy incluso dentro de la iglesia. En este contexto, ignoraban lo que Dios les había dicho
con la intención de hacer prevalecer sus propias ideas. Se atrevían a proclamar su autonomía e independencia, eliminando a Dios de sus vidas. Eso pasó y se extendió por toda la creación. Podemos decir entonces que el pecado es un desafío arrogante del hombre de querer ser igual a Dios, de ponerse en el trono, de mandar a Él, de hacer lo que Él quiere. Eso es lo que implica entonces, en primer lugar, la necesidad que hay de arrepentirse. Y desde el momento que Adán y Eva pecaron, ya conocemos la historia. Todos los hombres hemos caminado por la misma senda que Adán y Eva nos abrieron. En todos nosotros, que ninguno aquí se crea que es bueno. En todos nosotros está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo o nos prohíbe alguna cosa, inmediatamente surge en nosotros el deseo de hacer lo contrario. Sean reverentes en el culto. No, hay cosas que quiero hacer en el culto. ¿Ven? Solamente en el culto que vemos nosotros a diario vemos la reverencia. Miren, hermanos, la sociedad de hoy manifiesta su rebeldía contra Dios, estableciendo leyes y modelos de conducta que se oponen a los principios de su ley. No cabe duda de que el hombre está en guerra contra Dios y siempre que tiene ocasión manifiesta su rechazo y rebeldía contra Él. Ay de vosotros, los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay, oráculo de maldición. El contexto aquí en Isaías nos muestra a una sociedad que torció por completo los valores morales, mostrando así su esclavitud al pecado. ¿Ven entonces la necesidad que hay de arrepentirse? En segundo lugar, es necesario el arrepentimiento porque el pecado mantiene a los hombres en enemistad contra Dios. Para Dios el pecado no es una travesura inocente. No lo es, hermanos. No es un juego. No lo es, sino un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. ¿Ven lo que el pecado es? ¿Sí lo notan? Si eres cristiano, ¿ven lo que el pecado es? Si eres impío, ¿ven lo que el pecado es? Tal es el grado de enemistad que sienten hacia Dios, que lo han eliminado de sus vidas y ahora hacen todo lo posible para que desaparezca de la sociedad y de las instituciones. Eso hace el hombre. Hoy somos testigos de cómo en el mundo es un hecho de que cada vez que se habla de Dios o del cristianismo en la televisión, en la radio, es para burlarse. Eso es lo que pasa hoy. Y en muchos otros países, esta autoridad se expresa persiguiéndolos, encarcelándolos y matándolos. Y también su ataque va también contra la Biblia. ¿Ven lo que es la enemistad contra Dios? Esto que pasa es un claro indicio de que los hombres irrespetan a Dios y están en desacuerdo con todos sus mandamientos. Es por eso, hermano, que ustedes no pueden ser desobedientes. Porque si tú eres creyente, tú tienes que ser obediente a Dios y no estar en pie de guerra contra sus mandamientos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan aquí nos habla de personas que intencionalmente viven haciendo lo malo a la vista de Dios. ¿Ven? Precisamente porque no les interesa para nada obedecer a Dios. Es que yo soy así y punto. Así respondemos aún siendo cristianos.
Estar enemistado contra Dios es exponerte a que Dios te destruya. No lo hagas. Acá, y Dios acabe contigo, que Dios te condene al infierno. Eso es lo que implica la enemistad contra Dios. Por eso, hermanos, es necesario el arrepentimiento. Y en tercer y último lugar, el hombre necesita arrepentirse porque cometer pecado es una ofensa contra Dios. En este punto quiero decirles que si no prestaron atención a los dos primeros puntos que dije acerca de por qué el pecador necesita arrepentirse, y yo hablaba y me da igual, no, yo voy a seguir siendo el mismo, yo no cambio, este tipo no va a cambiarme a mí. Si yo en los dos primeros puntos hice eso, les pido por favor, les ruego que presten mucha atención a este punto. No dejen pasar esto que les voy a decir en estos momentos. Aquí sí presten atención. A veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios envía al infierno a personas que pecan en cierto lapso de tiempo? ¿Por qué un castigo eterno para personas que pecan en un número de años? La respuesta a este interrogante es que la ofensa que el hombre comete no se mide por la ofensa misma, sino por quien la recibe. Una cosa es ofender a una persona del común. Una cosa es que tú ofendas a tu hermano de sangre. Una cosa es que tú insultes a una persona con la que tú te relacionas. Y otra cosa es que tú ofendas al presidente de la República. Hermanos, la ofensa no se mide por la ofensa misma, sino por quien recibe la ofensa. Y todo pecado que el hombre comete es primero que todo una ofensa contra Dios eterno. Y nada menos que el infierno merece a alguien que se atreve a ofender a Dios. Nada menos que el infierno. ¿Ven por qué no pueden pasar por alto este punto? Si ofendes a un Dios infinito, tu castigo es infinito. Un solo pecado que cometas al ofender a este Dios eterno, te mereces el castigo eterno. No dejes pasar este punto. David lo entendió así. Después de haber pecado con Betsabé, cuando fue confrontado por su pecado, David se arrepintió profundamente diciendo a Dios, contra ti he pecado. ¿Ven? ¿Ven que David entendió eso? David pecó contra Betsabé, pecó contra su marido, pero lo que más le dolió a él es haber ofendido a Dios, es haber violado sus mandamientos. ¿Ven, hermanos? ¿Ven lo que pica eso? Un solo pecado. Pecar es ofender a Dios. No menosprecies ese punto. David lo entendió. Así que hasta este punto les invito a que no vean el pecado como cosa menor. No lo vean. Hay demandas que Dios pone en su palabra que tú debes cumplir. Hay cosas que Dios te prohíbe que tú debes cumplir con sinceridad en el Espíritu. Debes darle a Dios tiempo de calidad. Debes sacrificarte por Él. Debes vivir para Él. Debes honrarle a Él. Debes glorificarle a Él. Si no tienes problemas con Dios. Hermanos, ofender a Dios no es un juego. Ofender a Dios no es un juego. De allí que el hombre pecador necesite urgentemente arrepentirse. Veamos en cuarto lugar de nuestros puntos el arrepentimiento y el evangelio. El arrepentimiento y el evangelio. Las dos condiciones que Dios ha dejado a los hombres para que estos puedan alcanzar salvación son arrepentirse y creer.
La fe y el arrepentimiento no son iguales, pero la fe nunca viene divorciada del arrepentimiento, vienen junticos. Así como el arrepentimiento nunca viene divorciado de la fe. Como alguien diría, cito, la fe sin arrepentimiento no pasa de ser una fe muerta. El arrepentimiento sin fe no pasa de ser remordimiento como el que sintió Judas antes de ahorcarse. Cierro la cita. Debemos proclamar a los hombres el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo. La Biblia enseña claramente que el arrepentimiento es tan necesario como la fe en el Señor Jesucristo. Pablo les dijo a sus oyentes en Hechos capítulo 20, en esa despedida en Éfesos 20 y 21, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí recalca la importancia del arrepentimiento en el Evangelio. No podemos quedarnos en el arrepentimiento solamente. No se trata simplemente de dejar el mundo atrás, sino de abrazar a Cristo. No se trata solamente de dejar el mundo atrás, sino de abrazar a Cristo. Vivir una nueva vida en Cristo y descansar en Cristo, que es lo que ofrece el Evangelio. Arrepentimiento y fe implica que ya no se es esclavo del pecado, sino siervo de Cristo. Arrepentimiento y fe implica que ya no se está en tinieblas, sino que ni se anda en tinieblas, sino que se está en la luz y se anda en la luz. Arrepentimiento y fe implica que la persona ya no anda según su propia voluntad pecaminosa, sino que vive haciendo la voluntad de Dios revelada en su palabra. Además, quiero aclarar que tanto el arrepentimiento como la fe, y definimos fe como confianza en las promesas de Dios, ambas son dones de la gracia de Dios. Y aclaro eso. Arrepentimiento y fe son dádivas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le concede al pecador que se arrepiente y crea. No porque lo merezca, porque nadie se lo merece. No porque se lo gane, porque nadie se lo gana. Sino porque Dios, en su buena voluntad e infinita misericordia, se las da. Son dones de Dios. Nadie puede jactarse aquí de que se arrepintió y creyó en sus propias fuerzas. Si Dios no concede esa gracia y me mira con esos ojos de misericordia y me envía su espíritu y me concede que me arrepiente y crea, no hay nada para mí. Donde quiera, hermanos, donde quiera que hay un arrepentimiento real, es evidencia de la fe en Cristo operando en el corazón. Donde quiera. No puede separarlos. Donde se encuentra uno, se encuentra el otro. Ahora, quiero llevar a los creyentes genuinos que están aquí a que honren a aquel que padeció el peor de los sufrimientos, muriendo en la cruz como el peor de los delincuentes, pero que a pesar de eso se gozó al ver el resultado de su aflicción, sabiendo que muchos alcanzarían salvación. Quiero llevarlos a que honren a esa persona. Inicialmente, quiero honrar al Padre. Quiero honrar al Padre que envió al Espíritu Santo, al cual también honro en estos momentos. El Espíritu Santo que ha venido a morar en el creyente y que te ha enseñado a ti, creyente, cuán terriblemente sufrió Cristo por tus pecados. Y esta verdad será el medio que te lleva a ti a aborrecer el pecado. Tú sabes
lo que significó para Cristo cargar con tus pecados para que tú ahora vivas como quieras? ¿Sí sabes eso? Por el Espíritu Santo obrando en ti, verás lo hermoso y glorioso que es el Señor Jesucristo, que te causará que lo desees. Solamente estando el Espíritu Santo en ti podrás hacerlo. Si no, no. Y será normal para muchos que estén aquí siendo unos amargados, incrédulos, que no obedecen y nunca sirven al Señor. Ey, es normal, hermanos. Solamente cuando está el Espíritu Santo podemos desear a ese hermoso y glorioso Señor Jesucristo. Solamente así. Miren, hermanos, cuando está el Espíritu Santo en el creyente, en la persona, no solo aborrecerá el pecado y sentirá tristeza por ese pecado, sino que voluntariamente se volverá de ese pecado por la fe en Cristo al comprender que ese pecado le ha hecho que triturara y volviera nada al Señor. El pecado mío lo llevó a él a padecer como lo peor de lo peor, a ser maldito. Y todavía insisto en pecar. ¿Qué tal? Todavía soy arrogante, orgulloso, mentiroso, etcétera. ¿Acaso no comprendo la consecuencia del pecado a dónde llevaron a mi Señor? Hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario, siendo vituperado y ofendido y todo lo que le hicieron. ¿Sabes para qué murió él en la cruz del Calvario? Y derramó su sangre hasta la última gota. ¿Sabes para qué? Para que tú no te pierdas y obtengas vida eterna. Gloria a Cristo. Apliquemos, hermanos, lo que hemos dicho en esta mañana. El tema del arrepentimiento que hemos tratado en esta mañana de hoy me lleva a recordarte, creyente, que tu conversión es definitiva. Es definitiva. En tu vida no debe haber un volverse atrás. Es triste ver a creyentes que han confesado la fe echarse para atrás y ser peores que antes de ser cristianos. Es triste ver eso. Pero al creyente que está aquí y entiende lo que Cristo hizo en su corazón, les digo, creyente, no debe haber un volverse atrás. No debe haber. Únicamente avanzar hacia adelante, lo cual afectará tu vida entera. Y esto se hará notorio en todo momento, donde sea que estés, en tus pensamientos, en tus palabras, en tu conducta. Tú amarás lo que Dios ama y aborrecerás lo que Dios aborrece. Comprendes, creyente, que con seguridad estarás en las moradas celestiales delante del Señor algún día. Algún día estarás allá en las moradas eternas. Algún día, eso seguro. Pero mientras estás aquí en este mundo caído, te caracterizará la debilidad. Habrá un pecado remanente en ti que debe llevarte día tras día. Hermanos, comprendan. Repito lo que estoy diciendo. Todo creyente que ha creído verdaderamente en Cristo, que está aquí, donde el Espíritu Santo está morando en estos momentos, tiene la herencia segura de que va para el cielo. Créanlo, porque así es. Nadie, ni la habladuría del mundo, la gente religiosa que habla mentiras, no se los va a quitar. Nadie les va a quitar ese gozo y ese premio. Nadie. Cristo lo ganó para ti y es seguro y viene. Pero mientras estás en este mundo, te va a caracterizar la debilidad. El pecado remanente, repito, que está en ti, debe llevarte, y espero que esta sea una verdad para cada uno, día tras día, a un proceso constante de confesión de pecados. ¿Y sabes por qué? Porque a diario pecas. A diario pecas, creyente. Y ese pecado, chiquito, mediano, grande, como se ha visto, debe causarte lloro, lamento y dolor. Si no
hay que reparar bien. Porque yo ahora no quiero ofender a Dios. Es tu consigna, creyente. La pregunta que hago es aquí ahora. Creyente, ¿te duele ofender a Dios aún con el más mínimo pecado? ¿Te duele? ¿Disciernes tu pecado, creyente? ¿Tú disciernes cuando pecas? ¿Sabes que esto es malo y lo rechazas? ¿Sabes que pensar así es malo y lo rechazas? ¿Sabes que tu conducta incorrecta es una ofensa a Dios y pecado? ¿Sabes eso, creyente? ¿Disciernes el pecado, creyente? El llamado que Dios te hace es que confieses todos tus pecados. Miren, no uno, no dos, no 20, no 50, no 2000, todos tus pecados. Confiesa todos tus pecados. Recuerda, creyente, que te has llamado a ser puro, así como tu Dios es puro. Creyente, confiesa tus pecados. Mortifícalos a diario. Creyente, odia el pecado, ódialo. Tristemente, hay personas en el cristianismo y que pueden incluso estar en el medio nuestro. Pueden estar. Que tienen la cabeza llena de mucha información acerca de la palabra y se conforman con eso. Eso no puede ser. Se conforman con que sé estas cosas del evangelio y ya. Es suficiente para mí. Y el pecado lo tratan con liviandad. No lo toman en serio. No han medido las consecuencias de sus actos y no temen ofender a Dios. El creyente no actúa así. El creyente no actúa así. El creyente ve que el pecado le demanda con violencia, él también lo ataca con violencia. Por eso dicen los evangelios, córtate la mano, sácate el ojo. Es un llamado a atacar con violencia el pecado. Y tú, creyente, lo puedes hacer porque tienes el poder del Espíritu en ti. El creyente verdadero, a pesar de su pecado remanente y de su debilidad, no se excusa en eso. No, pero tú sabes que yo soy pecador, yo soy débil, por eso puedo adulterar, puedo robar. Tú sabes que son mi debilidad. No, no, no. Estamos en la carne, sí, en este cuerpo de carne, pero no militamos según la carne. Así que no hay excusa para pecar. El creyente se aferra a Dios para que lo ayude a vencer cada día el pecado y a andar en santidad. Ese es el creyente. Esta debe ser tu realidad, creyente. Vívela y honra a tu Señor. Finalmente, quiero terminar con unas palabras para aquellas personas que no creen en el Señor, que están en estos momentos hoy en medio de nosotros. Todo lo que yo digo aquí para invitarte a creer, a que entiendas tu condición, lo digo con mucho respeto. Para aquellas personas que están aquí en medio nuestro en estos momentos y que no son creyentes, incluso que no están tomando en serio el cristianismo y están con un pie más del mundo que del cristianismo, para ellos también va. Les digo que aquellos que no creen actualmente están luchando del lado del diablo en contra de Dios. No sé qué escuchan de los demás, no sé qué le dice la gente, no sé si le dicen que son buenos y que Dios los ama tal y cual son. No sé lo que piensan ustedes mismos, no sé qué piensan ustedes mismos, no sé. No soy Dios para saber qué piensas tú ni cómo te ves tú, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios nos dice que aquellos que no creen viven día tras día haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Eso sí lo sé porque lo dice la Biblia. Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero tú me dirás, sí, escuché lo que dijiste, pero tú me dirás, pero es que yo creo, pero creo en manera. Así me dirás, pero no se trata de que creas a tu manera. Yo pienso, y yo creo que estoy seguro en ese pensamiento, que todos los que se van para el infierno eterno, se van para allá porque creyeron a su manera. Eso sí es verdad. El cristianismo verdadero se trata de creer en Cristo a la manera de Cristo. ¿Sí ven, hermanos? Se trata de oír la voz de Cristo. Se trata de creer en el mensaje que Dios ha dejado en su palabra. Te invito a ti, incrédulo, a que reconozcas tu necesidad de Cristo, a que reconozcas tu incapacidad de arrepentirte y creer por tus fuerzas. Y de esa manera vengas a los pies de Cristo. Te invito a que consideres lo siguiente. Por favor, no lo pases por alto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras que él puede ser hallado. Llamadlo mientras esté cercano. ¿Cómo hago eso? Bueno, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová y él tendrá de misericordia y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Él te perdonará si dejas tu camino y tus pensamientos y te vuelves al Señor. Que Dios a ti, amigo, te conceda la gracia de arrepentirte y creer. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Siempre uno debe entender que primero que se habla, primero que se le predica es a uno mismo cuando prepara un sermón de esto, Señor. Te ruego para que tanto a mí como a cada hermano aquí, cada persona haya sido compungida, Señor, por tu palabra. Y al pararnos e irnos de aquí, veamos con una mentalidad distinta, una actitud distinta hacia el pecado y hacia ti, Señor. Y te honremos como tú te lo mereces. Gracias por este tiempo, Dios. Te ruego para que nos sigas ayudando, dándonos el poder de lo alto, para que siempre, Dios, estemos en pie de lucha contra el pecado, viviendo en santidad y honrándote con nuestra vida. Gloria a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.